Bienvenidos, soy el doctor Javier Escudero de Cardiosur en la Ciudad de México. Me encuentro en el ámbito de CITIC en la Ciudad de México en este importante evento de imagen y terapéutica cardiovascular y tengo la fortuna de encontrarme con el doctor José Luis Leiva Pons desde la ciudad de San Luis Potosí y actual presidente de SOLACI Latinoamérica. Quisiéramos platicar de dos temas importantes. Y uno de ellos es, José Luis, la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia muy frecuente, 2% de la población probablemente tengan fibrilación auricular y casi el 10% de la población adulta mayor de 80 años, 5 veces más riesgo de tener eventos cardiovasculares y la necesidad de anticoagulación. Los anticoagulantes directos han venido a formar un papel muy importante y quisiéramos que nos ilustraras con respecto a cuál es la magnitud del problema, cuál es el posicionamiento del uso de estos anticoagulantes directos en la fibrilación auricular. Javier, antes que nada, muchas gracias, es un gusto estar contigo compartiendo este foro. Y sí, completamente de acuerdo en el sentido de que la fibrilación auricular es un problema de salud pública que probablemente nos ha costado mucho trabajo concientizarnos de esta situación. Es la arritmia más frecuente en la gente de edad avanzada. Y probablemente lo más trascendental de la fibrilación auricular es las consecuencias que puede tener al ser una causa frecuente de evento cerebrovascular de origen embólico. Entonces realmente nos enfrentamos con pacientes que son complejos, que requieren una terapéutica muy especializada y que habitualmente hemos manejado con los antagonistas de la vitamina K, que son fármacos desde luego que han demostrado su beneficio, pero con la aparición de nuevos medicamentos nos damos cuenta que hay diferentes alternativas que pueden ofrecer un perfil de seguridad y de efectividad más interesante para nuestros pacientes. Concretamente, ¿qué beneficios nos aporta los anticoagulantes directos? Y estamos hablando desde luego en el ámbito de fibrilación auricular no valvular. ¿Qué beneficios nos aporta con respecto a warfarina y hacia dónde debemos de ir, sobre todo con pacientes que tienen un mayor riesgo tanto de hemorragia como de eventos clínicos mayores? En ese sentido diré un concepto que yo tengo como personalizado, es que los antagonistas de la vitamina K, específicamente la warfarina, eventualmente van a desaparecer. Y te explico un poquito por qué. Lo primero es que todos sabemos que son fármacos no muy fáciles de manejar, necesitas una dosificación muy precisa, necesitas hacer una vigilancia de los tiempos de coagulación y necesitas saber que hay una gran cantidad de interacciones medicamentosas que hacen que una simple toma de un antibiótico o una diarrea te van a cambiar por completo el perfil del paciente y ponen a los mismos en riesgo de lo más importante de los anticoagulantes, que es el riesgo de sangrado. Entonces, ante esto, la llegada de nuevos anticoagulantes, hay que reconocer que tienen una dosificación mucho más sencilla, tienen un efecto mucho más predecible. Sabemos que con el tratamiento adecuado el paciente está de buena manera protegido de eventos embólicos y con un riesgo de sangrado que desde luego existe, pero que es constante, es estable, que no tiene la variabilidad de los antagonistas de la vitamina K. Cuando vamos a iniciar la indicación de un nuevo anticoagulante, un anticoagulante directo, y en México tenemos Dabigatran, tenemos Rivaroxaban, tenemos Apixaban, muy buenos medicamentos todos ellos. Antes de iniciar el esquema de tratamiento, ¿qué precauciones debemos de tener para con nuestro paciente? ¿Será igual en relación a función renal, edad, peso, otros fármacos, otras comorbilidades? ¿Qué cuidados debemos de tener? Sin duda, el primer análisis que tenemos que hacer con estos pacientes es el del riesgo de embolismo, de acuerdo al score de riesgo conocido como CHAS-VASc, y esto nos va a permitir estratificar al paciente que requiere con más importancia la terapéutica. Pero por el otro lado tenemos que poner en la balanza otro de los scores, que es el score que se llama HAS-BLED, que tiene que ver con el riesgo de sangrado. Entonces al final tenemos que identificar al paciente cuánto riesgo tiene de embolismo, cuánto riesgo tiene de sangrado y decidir que ese paciente
es candidato a la terapéutica que hemos definido. ¿Los puedo usar, José Luis, en un paciente que tiene disminución en la función renal? Los podemos usar en este grupo de pacientes, algunos de ellos más que los otros, por ejemplo en el caso del Rivaroxaban, hay que hacer ajustes de acuerdo a la función renal del paciente, pero aún en pacientes con falla renal, el propio Rivaroxaban ha demostrado tener un perfil de seguridad mucho más favorable que el resto de los nuevos anticoagulantes orales. Pero estamos hablando en este caso solamente de la función renal a manera de ejemplo, es decir, es importante también considerar la edad del paciente como un factor de riesgo para sangrado, es importante saber sus comorbilidades, si el paciente además requiere de tomar algún fármaco antiagregante plaquetario porque además tuvo un síndrome coronario agudo y así lo requiere, o hay que ver si el paciente es diabético, tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, todas estas características del paciente lo ponen en un perfil de mayor riesgo de complicaciones para los dos lados, ¿verdad? Para el riesgo de sangrado y el riesgo de eventos cardiovasculares, y todo esto tenemos que tomar nosotros en consideración. Y de los nuevos anticoagulantes orales, en su mayoría, en todos estos escenarios han demostrado claro beneficio comparado con los antagonistas de vitamina K. Acabas de mencionar la dosis y esto es muy importante. Siempre hay un cierto temor a la hemorragia con el uso de anticoagulantes y hemos sabido que hay una cierta tendencia a utilizar dosis menores a las recomendadas en muchos de los fármacos. ¿Qué podrías decir con respecto al ajuste de dosis? ¿En quién debemos de ajustar realmente la dosis y en quién sin temor a protegerlo debemos dar la dosis total y completa que se recomienda de acuerdo a la medicina basada en la evidencia? Sin duda, probablemente la reducción de las dosis, y me voy a referir específicamente a Rivaroxaban, tenemos que considerar bajar de la dosis estándar de 20 miligramos al día a 15 miligramos al día en aquellas personas que tienen deterioro de la función renal por abajo de 30 mililitros por minuto y también en gente de edad avanzada. Serían, digamos, las dos poblaciones en particular en las cuales tenemos que hacer la reducción de la dosis. Pero ojo, algo más que se ha demostrado es que los pacientes que están recibiendo dosis subóptimas tienen un mayor riesgo de complicaciones. Entonces, lo importante es administrar el fármaco de acuerdo a las dosis que requiera, pero si decimos, bueno, mira, le vamos a dar una probadita de tal o cual medicamento, probablemente ese paciente está en un riesgo de tener mayor eventos cardiovasculares y sangrado. Entonces, hacer las reducciones apropiadas, de acuerdo, por hacerlo fácil a los que nos ven y escuchan, pues de acuerdo a la indicación para prescribir de cada uno de los medicamentos. Y el paciente que va a tener que ser operado, sometido a una intervención y que está recibiendo este tipo de anticoagulantes, ¿cómo debemos de manejarlos? ¿Cómo, cuándo los suspendemos? ¿Cómo los reiniciamos? ¿Qué recomendaciones darías en cuanto a la suspensión del paciente que va a tener que ser sometido a una cirugía, por ejemplo? Bueno, nuevamente nos encontramos con escenarios muy particulares. El caso de los antagonistas de la vitamina K, que medimos su efecto de acuerdo al INR, pues se suspende el fármaco, habitualmente esperamos entre 48 y 72 horas, hacemos una medición del INR, cuando este se encuentra ya más cercano a lo normal, digamos en un promedio entre 1 y 1.3, probablemente este paciente pueda ser llevado a una cirugía. En el caso de los nuevos anticoagulantes orales hay que conocer bien la vida media de los pacientes, del fármaco, perdón. Esto quiere decir que si es un fármaco que administramos una vez al día o lo administramos 2 veces al día, esto significa que el efecto del medicamento es más prolongado. Por ejemplo, en el caso de Rivaroxaban, probablemente una media de espera de igual 48-72 horas, probablemente con Dabigatran o Apixaban la espera, la suspensión sea un poquito más corta. Alguno de ellos, que no es específicamente el motivo de la plática, tiene ya un agente que permite revertir el efecto, pero este es básicamente no para someterlos a cirugía, sino en caso de sangrado. Entonces, calcular las vidas medias de los medicamentos y calcular de acuerdo a esto cuánto tiempo antes suspender antes de una cirugía. Bueno, importante mencionar, desde luego que con estos anticoagulantes directos normalmente nos hemos prácticamente olvidado de tomar los parámetros de tiempos de coagulación
ya que el efecto específicamente tanto anti-2 como anti-10A normalmente no logran una prolongación tan importante. Pero ya tocaste tú el punto, simplemente para finalizar, ¿tú crees que hay algún papel de los reversores del efecto anticoagulante, en el caso de anti-10A, de Andexanet, por ejemplo? ¿Crees que será necesario saberlo manejar, tenerlo en alguna eventualidad? ¿Crees que hay algún papel de esto? Yo creo que hasta donde vamos ahora, la realidad es que si nosotros analizamos nuestra práctica de todos los días con la experiencia que ya tenemos del uso de estos nuevos anticoagulantes, en general el número de casos de sangrado importante que te obligue a hacer maniobras desesperadas para revertir el efecto anticoagulante no es muy alto. No es tan frecuente. Pero si se da la ocasión y es el anticoagulante que se revierte con Andexanet, pues bueno, yo creo que hay que tenerlo y utilizarlo, podemos salvar una vida. ¿Algún mensaje final, José Luis, que quieras enviar con respecto a fibrilación auricular y el tratamiento con anticoagulantes directos? Sí, definitivamente la fibrilación auricular, repito lo que dije al principio, es un problema de salud pública. Requerimos darle una terapéutica que disminuya al máximo el riesgo de eventos embólicos, cuidar el riesgo de sangrado de los pacientes y definitivamente utilizarlos cuando está indicado de acuerdo a la estratificación de riesgo CHADS-VASc. Eso está de acuerdo a los lineamientos internacionales de manejo. José Luis, pues muchas gracias, nos has aclarado mucho sobre este importante tema y sobre esta nueva gama de medicamentos que debemos de estar utilizando, diría yo, cada vez más. Muchas gracias por el auditorio de CITIC. Continuamos con las actividades académicas. Gracias. Gracias, Javier. Gracias.